Buenos días, chicos, chicas. Bueno, retomamos las clases después de Semana Santa. Primero, pues bueno, deciros que los que ya habéis entregado el trabajo anterior, pues ya os iré poniendo nota y os iré dando los comentarios que necesarios. Un poco hasta ahora lo que he hecho ha sido correcciones para que podáis mejorarlo y ahora ya pondré las notas finales. Los que no lo hayáis entregado, por favor entregarlo porque mientras el Departamento de Educación no diga lo contrario, todos los ejercicios son evaluables y tenemos que seguir con las clases, ¿vale? El ejercicio que vamos a empezar ahora trata el tema de la fotonovela. Este ejercicio nos va a permitir, como ya os explicaré posteriormente, pues trabajar tipos de planos, tipos de angulaciones, narración gráfica, etcétera, etcétera, que es lo que está dentro del temario. La definición de la fotonovela, pues una fotonovela es un género gráfico que aparece en los años 60-70 hasta la actualidad y que consiste en contar una historia a través de la unión de imágenes y de textos. Estas imágenes siempre son fotografías y los textos se introducen mediante pies de foto, bocadillos o carteles explicativos. Aquí veis un ejemplo de una fotonovela que hizo un alumno muy sencilla, donde cuenta pues un día a día la primera parte de la mañana. Entonces, la diferencia que existe entre el cómic y la fotonovela es que el cómic utiliza dibujos y la fotonovela utiliza fotografías. No hay que confundirlo. Nosotros tenemos que hacer una fotonovela, por lo tanto utilizaremos fotografías. Estas fotografías nos van a narrar esa historia. Estas fotografías podemos combinarlas con fotografías buscadas por internet, con fotografías realizadas por nosotros mismos, por fotografías manipuladas, etcétera, etcétera. La parte gráfica podemos añadir dibujos dentro de la fotografía o añadir bocadillos de texto, onomatopeyas, etcétera, etcétera, pero siempre fotografía. Entonces, ¿cuáles son las características principales del género narrativo de la fotonovela? Uno utiliza fotogramas, que son las fotografías que una al lado de la otra componen la historia. Estos fotogramas tendrán un tamaño relacionado con lo que queramos contar. Pueden tener diferentes tamaños, pues igual que trabajan los fotogramas dentro del cómic. El mensaje verbal se realiza mediante bocadillos de texto. No tienen que ser excesivamente extensos porque si no, no se entienden las historias. Tienen que ser claros, que sean legibles, que se lean bien. También se pueden utilizar onomatopeyas para simular sonidos, ruidos o bocadillos que simulen pues esos ruidos, sueños, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las fases para realizar la fotonovela y cuáles son las fases que vosotros tenéis que seguir para realizar la fotonovela? Lo primero que tenéis que hacer es pensar una historia. No hace falta que sea excesivamente compleja. Tiene que ser una historia que se entienda de manera gráfica, de manera a partir de esas imágenes. Esta historia la vais a redactar mediante un argumento donde aparezca un inicio, un nudo y un desenlace de esa historia, donde hables de los personajes que aparecen, algo muy básico para contextualizar lo que vais a hacer. Y luego vais a hacer un guión técnico donde ya aparezcan los bocadillos que irán hilados a cada una de las imágenes. Pueden ser historias de algo cotidiano, como veis aquí abajo en el cómic, la fotonovela que hemos visto antes de una mañana, el despertar de una mañana, o por ejemplo esta que hablaba de un león que se había escapado del zoo, etcétera, etcétera. Puede ser algo un poco más absurdo. Bueno, pues eso, los pasos que hay que seguir, pues como ya hemos dicho, primero pensar la historia, pensar el guión a partir del planteamiento, el nudo y el desenlace, elegir el número de personajes y vestuarios que van a aparecer, pensar un título que sea atractivo y sugerente, que no sea demasiado descriptivo con lo que vamos a contar, crear un storyboard. Yo realmente no voy a pedir el storyboard, pero está bien que os planteéis en escenas lo que va a pasar en cada una de esas historias. En cada una de esa historia por escenas es una manera de que luego funcione mejor gráficamente la fotonovela. Una vez que ya tengamos esto claro, pues ya empezamos a realizar las fotografías o a buscar las fotografías o a manipular fotografías para que juntas generen una historia. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacerlo de dos maneras.
Uno, hacemos las fotografías, las imprimimos y montamos y ponemos textos de manera manual, pero siempre que se entiendan bien. O la siguiente opción es realizarlo de manera digital. Hay diferentes programas de manera sencilla que podéis emplear desde el propio Word. Eso sí, si lo realizáis por Word o por algún programa, lo tenéis que exportar a PDF porque si no se mueven las fotografías, los bocadillos y a mí cuando me llegan no se entienden, queda todo mezclado. También hay otro programa que es muy sencillo, que ya os colgaré el enlace para que lo podáis descargar para hacer también este tipo de montajes de manera fácil y es muy intuitivo y se puede usar fácilmente. Aquí vamos a recordar los planos fotográficos por si no los habéis visto en segundo, porque ya ha pasado mucho tiempo, entonces, bueno, el plano general, que sería, tenemos por un lado los planos de encuadre, que el primero sería el plano general, donde se muestra la escena general donde se va a narrar la historia. Aparecen personajes, pero como veis en este plano general, los personajes no podemos deducir quién es, ni el género, ni nada, simplemente es una presentación del espacio. Plano de conjunto es un encuadre donde ya es más cercano y aparecen varios personajes y ya podemos ver una escena con personajes de manera más concreta. El plano entero se denomina de esta manera porque el personaje aparece de pies a cabeza y ya podemos ver más sus cualidades físicas o alguna característica más psicológica, etc. El plano americano es el que corta el personaje por la rodilla, es propio de las películas de vaqueros que se hacían en Estados Unidos y por eso se le llama plano americano. El plano medio es aquel que corta al personaje por la cintura y es la manera más real de mostrar como si fuera la distancia o cómo se percibe la situación entre dos personajes cuando están hablando, ¿no? Un poco la misma distancia personal que tenemos cuando hablamos con otra persona, ese encuadre. El plano medio corto es aquel que corta al personaje por debajo del pecho, entonces lo que hace es centrarse más la imagen en el personaje y cómo abstraerlo un poco del fondo, un poco para ya entrar en lo que sería el personaje, su historia. Luego tenemos el primer plano que junto al plano detalle pues ya nos muestra las características físicas y psicológicas del personaje, pues su estado de ánimo, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, en el primerísimo plano y en el plano detalle ya podemos deducir pues eso, pues si hay una emoción concreta, una lágrima, un grito, algo que queramos remarcar, pues lo podemos hacer mediante el plano detalle. Luego tenemos la angulación, los planos según la angulación, que sería la posición de la cámara respecto al personaje o a la secuencia o al escenario que queramos tomar. Por un lado tendríamos el plano de angulación normal, que es cuando el personaje está justo de frente a la cámara o la escena está justo enfrente a la cámara. Luego tenemos el picado, que es cuando lo cogemos un ángulo aproximadamente de 30 a 45 grados hacia arriba del personaje, el cenital donde está prácticamente de manera perpendicular desde arriba al personaje, el contrapicado sería 45-30 desde abajo y el nadir sería justo debajo del personaje. Todos ellos transmiten diferentes emociones. Aquí tenéis una página web, ya os pondré el enlace fuera, es una página donde se muestran los diferentes tipos de encuadre. Entonces aquí tenemos el picado, cenital, contrapicado y nadir. Claro, está claro que si usamos un picado al final del personaje es como que se queda, como que se hace más pequeño, ¿no? Da esa sensación como de disminución del propio personaje. Entonces, en cambio el nadir es al grabar desde o al coger el plano desde abajo parece que el personaje es mucho mayor. Vale. ¿Cuál es la actividad que nosotros tenemos que realizar? Aquí vamos a hablar del ejercicio concreto. Tenéis que hacer
una fotonovela con las siguientes características. El tema que tenéis que contar es libre. Lo que queráis. El tema que os apetezca. La historia que os apetezca. Aquí podéis aprovechar el confinamiento para pensar o hacerlo sobre ese tema, lo que queráis. Pero tiene que tener unas características determinadas. Tiene que ser tamaño A4, que sería el tamaño folio, el tamaño que cuando abrís el Word es el estándar. Tienen que aparecer un mínimo de 8 imágenes, mínimo de 8 fotogramas y hay que utilizar diferentes tipos de plano. No hay que utilizar el mismo tipo de plano. Pueden ser en blanco y negro, puede ser en color, puede aparecer más o menos texto, pero siempre que aparezca texto tiene que ser legible. Y luego hay que exportarlo a PDF. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver ejemplos, por ejemplo el que os he puesto antes, un día normal de la vida de Darío. Simplemente aquí el texto está hecho de manera manual, pero bueno, cuidado que esté bien coloreado, tiene una sombra, está repasado, los bocadillos, los textos se entienden bien, ha puesto un folio en blanco para que luego la tipografía se lea bien. Pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque la parte estética es muy importante porque si no los trabajos no quedan bien. Entonces hay que cuidar esa parte estética porque no vale cualquier cosa. Estos son unos ejercicios que se está haciendo, que he cogido de otro centro. Yo en cuarentena, por ejemplo, aquí cuenta la historia de cómo esta chica está viviendo la cuarentena. Podemos mezclar imágenes de nuestras, que nos hagamos a nosotros mismos o a alguna persona que se preste de nuestra casa para hacerlo, y podemos mezclarlas con imágenes de internet o de libros o fotografías que tengáis para contar esa historia. Aquí, como veis, los bocadillos, pues hay diferentes tipos de bocadillos, los textos se leen claramente, están distribuidos de manera ordenada, ¿vale? Aparecen símbolos como la bombilla para pensar una idea, bocadillos de pensamiento, etcétera. Aquí, por ejemplo, las fotografías, que ha hecho una combinación, ha creado la fotonovela a partir de fotografías propias con unos escenarios creados por ordenador. De una manera muy sencilla, creo que ha usado el programa Paint, ha creado las escenografías, ha creado los montajes para contar esa historia. Y está chulo porque mezcla una parte real con una parte ficcionada y resulta atractivo. En este día, pues, en este ejemplo, un día de cuarentena es mucho más sencillo, pues narra la historia de esta chica de lo que va haciendo día a día. Aquí, por ejemplo, los bocadillos también tienen una estética determinada, se leen bien las letras, no son cosas complejas, ha cogido ya fotografías que ya tenía previamente, otras que ha ido realizando para el trabajo. Aquí, por ejemplo, pues tratan otros temas con una estética un poco más vintage, un poco más específica. Pues aquí se ve pues también diferentes tipos de planos, una historia un poco más. Aquí que utiliza, en vez del color, utiliza el blanco y negro con diferentes tramas y cuenta pues una historia un poco más adulta, no tan. Y aquí, por ejemplo, la he puesto porque no hace falta que nuestros personajes sean imprescindiblemente personas, sino que pueden ser pues objetos que nosotros tengamos, muñecos que nosotros tengamos, etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio consiste en realizar esa fotonovela, mínimo 8 fotogramas, donde aparezcan diferentes tipos de planos, donde cuenten una historia y se exporta la historia a PDF y se manda, ¿vale? Vais a tener aproximadamente, voy a dar un tiempo de 10 días para hacerlo, o sea, desde cuando retomamos las clases hasta la semana siguiente, casi a final de semana. Creo que es un tiempo de sobra para que todo el mundo pueda hacer un buen trabajo, ¿de acuerdo? Cualquier duda, sabéis que me podéis escribir por Edmodo, por un mensaje privado, y yo tarde o temprano siempre os contesto. Venga, un saludo y a seguir trabajando.